Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traemos un pedazo de aparato que nos ha regalado Bluety, que bueno, más o menos yo creo que por ahí ya habéis visto algún vídeo de algún otro compañero, pero los Fanuca no lo han enseñado. Entonces nos lo han regalado para que lo probemos y a nosotros la verdad es que nos va a venir de categoría. Yo pienso que sí. No lo hemos probado, ¿eh? No lo hemos probado todavía estamos ahí con el unboxing, pero... que estamos ahí aprendiendo un poco cómo funciona, pero es un aparato que a nosotros nos va a venir fenomenal porque aparte tenemos la batería, pero nos va a venir muy bien porque no tenemos placa solar ni tenemos posibilidad de tener placa solar. En principio no, entonces bueno, pues es un apoyo. Pienso que va a ser un apoyo a la hora de bueno, pues pequeñas cargas y pequeñas cositas para tener algún día más de autonomía. Nos va a venir, yo creo que muy bien. Es un banco de energía, un super top banco de energía. ¿Qué modelo es? El EB3A, vale. El más pequeño que fabrica Bluety. De la gama, porque a ver, a nosotros este tamaño que pesa 4,6 kg. 4,6 kg y mirar qué pequeñito es, más o menos. Potente, o sea, es un aparatito pequeño pero matón. Exacto, para la calidad, la relación calidad-precio y prestaciones es pues lo más top, más top. Ahora mismo hay una promo que está en 299 €, que en la página web podéis encontrar, os dejaremos en la descripción del vídeo para que directamente pinchéis y podáis comprar este en concreto, bueno, o el modelo que realmente queráis, pero nosotros tenemos este para la furgo porque es más chiquitito. Ahora os enseñaremos dónde lo vamos a colocar, vamos a probar algunos aparatos para que veáis el funcionamiento y lo que carga. Esteban ahora os va a explicar también para qué sirve todo esto de aquí. Y bueno, este en concreto, si queréis podéis comprarlo así básicamente, pero también en la web podéis encontrar como unas placas solares, ¿verdad? Las placas, hay de varios vatios de carga, está de 60, de 120 creo y de 200. Vale, nosotros nos lo han regalado así sin nada básicamente, ¿vale? Nos hubiera gustado que nos hubieran regalado las placas porque como no tenemos la posibilidad de tener placa por tener la mayolina, las placas solares las podéis poner en el parabrisas. Aquí mismo o en el suelo mientras estáis parados. Exactamente. Y se va cargando. Y se va cargando la estación. Claro, nosotros ahora mismo no tenemos esa posibilidad. También venden una especie de... Un cargador para el vehículo. De cargador para conforme vas en marcha se va cargando también, que tampoco lo tenemos. Pero bueno, ahora mismo esto es lo que tenemos. La cajita del Bluety EB3A incluye el aparato, el cable de cargar para 220 y los cables para cargar las baterías, el equipo fotovoltaico. Es lo que incluye en el pack. Bueno, y ahora os vamos a enseñar para qué sirve todo esto. Las funciones que tiene. A ver, Esteban, eso lo vas a explicar tú. Bueno, pues una de las funciones novedosas que tiene es la carga inalámbrica para un dispositivo móvil que tenga carga inalámbrica. Lo colocaríamos ahí y nos cargaría el dispositivo. En el panel frontal tenemos, lo principal es el módulo de carga. Aquí tenemos para cargar con el cable de alimentación a 220 y aquí sería el equipo fotovoltaico. Esto es un fusible de rearme por si tuviese algún cortocircuito, pulsar aquí y restablecer el equipo. Aquí tenemos la zona de 12 voltios, que tenemos el típico cargador de mechero de 12 voltios, dos cargadores de banana para 12 voltios también, dos puertos USB tipo A de 3 amperios de carga y un puerto USB tipo C con 100 vatios de potencia para una carga rápida. Aquí tenemos una linternita con una posición de luz, otra de más intensidad y un SOS. Y aquí tenemos el inversor para conectar cualquier aparato que no exceda de 600 vatios de potencia, porque es lo que tiene esta central de energía, 600 vatios de potencia máxima. Y nos ofrece 268 vatios hora. No es una pasada, pero ahora os explicaré un pequeño truquito que tiene, que nos puede dar hasta picos de 1200 para poder encender cualquier aparato que tenga un consumo máximo de 1200 vatios. Vamos a encender. Encendemos
damos un toque y se nos enciende el display que nos marca la carga que recibiría tanto por el módulo solar como por el módulo de 220. Aquí nos marcaría la carga que está cargando, aquí nos marca el porcentaje de la batería y las horas de funcionamiento que tiene con este consumo, que ahora es nada, y aquí nos marca el consumo de los aparatos que estamos poniendo en carga. Encendemos, aquí se nos enciende DC, que ya está listo para cargar. Bueno, esto en cuanto al tema de los 12 voltios. Luego nos vendríamos aquí al inversor, encendemos el inversor, nos marca AC, podemos apagar el de 12 voltios si queremos, pero bueno, si no, si estamos cargando cualquier cosa a 12 voltios, simultáneamente podemos cargar también o usar los 220. Aquí nos pone que el dispositivo ahora mismo está disponible para hacer carga de corriente alterna y de corriente continua. Perfecto. Conectaríamos los aparatos que vamos a usar. Un secador de pelo, cargar una batería de dron, las baterías del patín, un portátil, cualquier cosa que no exceda de 600 vatios de consumo. Sí que es verdad que podemos, mediante la aplicación, porque este aparato, Bluetti, ha hecho la aplicación para poderlo manejar mediante la aplicación, hay una opción que se llama Power Lifting, que lo que hace es engañar al aparato que estamos conectando para que pueda subir a picos de hasta 1200 vatios. Sabéis que cuando se conecta una máquina a un dispositivo, el arranque es lo que más consume y luego se estabiliza el consumo. Bueno, pues esto lo que hace, esta opción de la aplicación Power Lifting, nos hace que podamos conectar estos aparatos hasta un pico máximo de 1200. Y bueno, como ha dicho antes Marieta, súper ligero, no llega a 5 kilos, tamaño reducido, precio, relación calidad-prestaciones inmejorable. Lo único que nos queda es probarlo y sacarle el máximo partido. Yo creo que esto nos puede cambiar a nosotros la forma de viajar, porque estamos limitados con la batería al no tener placa solar, estamos limitados solos a cargar con el alternador del vehículo y bueno, pues yo creo que más de 2 días, alargándolo a 3, no tenemos autonomía de batería. Entonces, con esta central creo que podemos suplir esos días más o ese día más o 2 días más para hacer un viaje o una salida de 4 o 5 días. Y ahora os vamos a enseñar el sitio donde lo vamos a llevar en la furgo, ¿vale? Como veis ahí, no nos ocupa nada ni nos molesta. Al ser tan compacto lo podemos llevar en cualquier sitio. Bueno, pues ahora llega mi momento. Voy a probar lo que para mí, por ejemplo, es necesario llevar en la furgo, que es mi secador y mi plancha del pelo. Claro, para mí no. Para él no, porque no hace falta. Entonces, vamos a probar. A ver, hemos traído aquí varias cosas para enseñaros el funcionamiento. Vamos a probar, por ejemplo, este secador, ¿vale? Que es chiquitito. Nosotros por el espacio pues llevamos este pequeñito que aquí pone. Siempre hay que mirar la potencia de vatios. Aquí, por ejemplo, pone 800 vatios, ¿vale? Entonces, en este caso, la central energética solo nos cubriría hasta 600. Entonces, hay que activar en la aplicación el modo Power Lifting para que nos llegue el pico de 1200, porque tiene 800 el secador. Este 800. ¿Lo has encendido? No. Vamos allá, vamos a ver si funciona. A ver si funciona. ¡Oh! ¡El potencia tiene! Bueno, no. Venga, ahora hablando en serio. Vamos a probarlo, venga, vamos a ver si esto pirula, que esto es súper importante para mí cuando nos vayamos a los sitios. Que estoy nervioso, que estoy nervioso. Venga, va, 1, 2 y 3. Ahora. Vamos a ver si funciona. ¡Ole! Y ahora no soy yo, ¿eh?
Yo ventríloco no soy. Bueno, pues sí, sí funciona. Y además, de lujo. Y tiene 800 vatios. Tiene 800 vatios, con lo cual, súper bien, porque además aquí nos está diciendo El consumo El que está consumo. consumiendo ahora. que, 446 vatios está consumiendo. con lo cual, bueno, está súper superado. Prueba superada. Superado. Ahora vamos a probar la plancha del pelo, porque después de secarme el pelo, me tengo que planchar el pelo, porque si no parezco el Rey León. Entonces, esto ahora mismo aquí, vamos a mirar la Mira la potencia. plaquita, a ver lo que tiene. La plaquita tiene 43 vatios. Vamos a probar a ver si es verdad que tiene 43. Vamos a ver, venga. Ahí está. Vamos a ver. Yo siempre lo suelo poner a 230 de calor. Ha encendido y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta los 230. Perfectamente. A ver qué consumo está teniendo. Esto súper bien. Pues está consumiendo 184 vatios. O sea Muy que bien. 43 no tiene. ¿Cuál tiene más? Ahora ha bajado a 150. Sí. Pero vamos, Bueno, calienta de lujo. tendríamos para una hora. Una horita. Sí, súper fenomenal. Para mí, genial para plancharme el pelo. Una hora, ojo, la batería está ahora mismo al 59%, ¿eh? No está al 100%. Claro, no está al 100%. Tal cual hemos sacado de la caja y estamos haciendo el unboxing. Efectivamente. O sea que nada, super pruebas. Está bajando el consumo, porque Claro. claro, me imagino que cuando va calentando va bajando el consumo. Sí, claro. Al principio, hasta que llega a esa temperatura, consume, luego ya baja. Exacto. Ahora nos está consumiendo 100 vatios. Sí, igual luego baja al mínimo, ya se estabiliza y consume 40 vatios. Bueno, la verdad Muy bien. que súper bien, ¿vale? Con lo cual puedo usar el secador, la plancha del pelo y ahora vamos a probar, que también es importante, para viajes cortos nosotros no solemos utilizar el patinete, pero si ahora nos vamos a ir a hacer un viajecito de una semana por ahí, pues necesitamos, o si queremos llevarnos el patín, No lo llevaremos. nos lo llevaremos, ¿vale? Para desplazarnos a hacer compras pequeñitas y necesitamos cargar la batería del patín. Ujú. Entonces vamos a probar el patinete, a ver si también sería viable que lo cargue. Pues vamos a ello. Nuestro patinete. Mirar, una de las cosas buenas que incorpora Bluetti en esta estación es que no necesitamos ya transformador para cargar la 220, ya lo lleva incluido dentro. Entonces antes se necesitaban estos con el resto de hermanos mayores, un transformador, ahora ya lo lleva incluido dentro, por lo tanto un cablecito y no hay más trastos. Vamos a conectar el patín. Y está cargando. Nos está consumiendo 118 vatios la carga del patín. Y tendríamos para 1 hora 20 minutos. Con el estado que se encuentra la batería actualmente. O sea que con estas tres cositas que hemos probado, yo creo que le vamos a dar un 10 a este Bluetti EB3E. Bueno, pues nada, hasta aquí el unboxing de este super aparatito. Esperamos que os haya gustado. Si queréis comprarlo, ya sabéis, en la descripción del vídeo directo dejamos el enlace. Ahora ya os hemos dicho que hay una promo de 2,99 euros, ¿vale? 100 euritos menos. Con lo cual, bueno, pues... yo Merece creo la que pena, merece la pena, merece la pena. Ahora cuando nos vayamos de viaje lo vamos a probar bien probadito, a ver... Ya iremos comentando cositas y diciendo cosas, a ver qué tal nos va dando de sí el día a día y... Vamos, es un aparato que ya teníamos tiempo Sí, pensado, ¿eh? sí, la O verdad. sea, Bluetti ha tenido el detallazo de regalarlo para probar, pero es un aparato que aunque no lo hubieran regalado, lo hubiéramos comprado Sí, porque tarde o temprano lo hubiésemos tenido. nos hace falta por no tener la placa. Entonces, qué guay. Sobre todo, ya os digo, para mi pelo va a ser fenomenal. Poder secarme el pelo y poder plancharme el pelo y poder cargar el patín, los móviles,
la batería de las cámaras, todo en general. Dron. Así desahogamos un poquito la batería del habitáculo. ¿vale? Entonces vamos alternando una cosa con otra. Y nada, pues yo creo que hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado y como siempre nosotros os enseñamos productos que creemos que merecen la pena, nos lo regalen o no. Sabéis que muchas veces os hemos enseñado cositas que no nos han regalado y que creemos que son muy válidas. Son de utilidad. Y hay gente que, por ejemplo, este tipo de vídeos pues les viene muy bien, aprenden cosas o les apetece simplemente comprarlo. Claro. Habrá mucha otra gente que no comparta este tema de vídeos porque dicen que son un poquito teletienda, pero bueno, nosotros si nos lo regalan o no nos lo regalan, nosotros hacemos vídeo igualmente para que lo podáis ver y cositas que merecen la pena. Entonces nada, pues hasta ahí puedo leer. Nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Volvemos a repetirnos, gracias a Bluety y siempre a la gente que nos regala cositas para que las probemos y os las enseñemos. Exactamente. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.